amigos de Extra TV 42? Muchas gracias por sintonizar nuevamente Extra Economía. ¿Quién no tiene o conoce a alguien que ha estudiado con CONAPI? Dígame usted, casi toda la población ha estudiado con CONAPI. Hoy estamos con don Julio César Alvarado. Él es uno de los integrantes, el vocero de un movimiento que se llama Rescate de CONAPI. Y esto porque hay un proyecto de ley que el gobierno está trabajando que pretende trasladar parte de la cartera de crédito de CONAPI al Banco Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Julio? Muy buenos días, un cordial saludo. Muchas gracias, Mariucio, por este espacio. Un placer estar acá con usted y con todas las personas que nos ven y nos siguen a través de este importante medio. Más bien, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué deciden ustedes establecer este movimiento? Sí, muchas gracias. En realidad, hay un dato que me gustaría recalcar, y es que, si bien es cierto, estamos en esta nueva coyuntura, saliendo con este movimiento por la defensa de CONAPI, este es un movimiento que ya se ha organizado en otros momentos de la historia, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí sería importante aclarar el primer mito o la primera situación que se da. El tema o la intencionalidad de un sector o de un grupo de desaparecer CONAPI no es ahora producto de la pandemia o no es como resultado de la coyuntura de la pandemia. O sea, esto viene prácticamente casi que desde los orígenes de la institución. Y más recientemente nos tocó que dar una lucha muy fuerte cuando estaba para entrar en vigencia la Ley Banca de Desarrollo, que fue la primera vez que le quitaron recursos a la institución. Y en aquella ocasión tuvimos que dar una batalla, digamos, incluso con el apoyo de estudiantes de todos los sectores que nos ayudaron, incluso en aquel momento en el gobierno de doña Laura Chinchilla, no solo a recuperar los recursos de CONAPI, digamos que se le habían quitado, en total se le quitaron 19.000 millones de colones en aquella oportunidad, sino también que nos opusimos a que se gravara a la educación con impuestos en aquel momento, digamos que justo había una iniciativa para gravar a la educación superior privada con un impuesto de un 2%. Entonces, digamos que nuevamente tiene que reagruparse, salir a escena este movimiento para defender una vez más a la institución. Otro momento también reciente fue cuando, en el contexto que se da todo de previo al cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago, ¿verdad? Bancrédito, más recientemente conocido, que ahí también creo que todavía está esa iniciativa, ahí no sé si ya se habrá archivado el expediente, lo más seguro que sí, porque digamos, ahí ya cerró Bancrédito, pero en esa ocasión también se habló de la posibilidad de que CONAPI viniera a darle oxígeno a Bancrédito, ¿verdad? Entonces sí que se trasladaran esos recursos hacia la banca. Entonces, este movimiento en realidad pues ya tienen tiempo de venir trabajando y ahora nuevamente tienen que volver a salir a escena para defender a la institución. Ahora, el proyecto de ley no ha sido presentado. ¿Qué saben ustedes del proyecto como tal? ¿No fue presentado en lo que hizo en los que presentó el gobierno recientemente? Sí, muchas gracias. Lo que sabemos es que ya el proyecto está elaborado, que incluso el Poder Ejecutivo lo ha enviado a consulta a algunas de las personas o algunos de los representantes de gobierno que participaron en la mesa de diálogo multisectorial y que básicamente está en los afines finales, valga la expresión, previo a enviarlo a la Asamblea Legislativa. Ahí se toca un punto importante. ¿Por qué CONAPI no participó en las mesas de diálogo multisectorial? Dicen que es una sacada de clavo del gobierno, que no haya estado CONAPI, por eso aprovecharon para proponer esto. Pues aquí el tema es el siguiente, repito, aquí hay toda una intencionalidad que va más allá de CONAPI. O sea, aquí podemos hablar de que todo eso tiene que ver atentar contra el Estado Social de Derecho e instituciones como CONAPI, que son una conquista social de este país en términos de acceso a la educación. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir que ni el mismo Banco Popular fue invitado a la mesa de diálogo multisectorial, ¿verdad? Entonces, cuando hemos intentado ubicar dentro del Banco Popular quiénes fueron los que finalmente dieron la aprobación para que también se incluyera al banco dentro de esta negociación, pues de ahí no hemos podido encontrar a nadie que digamos que asuma esa representación a lo interno del banco, ¿verdad? Entonces incluso hasta ellos mismos, muchos se han mostrado sorprendidos de cómo al final terminaron ellos también dentro de esa propuesta. Pero hubo una mesa organizada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Sí, pero vamos, con relación a este tema de la propuesta, o sea, al menos no identificamos
ni visualizamos a nadie, digamos, liderando, digamos, por así decirlo, esa propuesta, sino que más bien salió hasta donde tenemos conocimiento, porque se nos bloqueó por todas las formas. O sea, este servidor en particular trató por todos los medios habidos y por haber para buscar un espacio dentro de esa mesa de diálogo, para brindarles información, porque al final de cuentas, si íbamos a estar dentro de un proceso, digamos que al final de cuentas queríamos que tuvieran la mejor información y que no se diera lo que finalmente pasó, que construyeron una propuesta a base de repetir mentiras. Y en eso quiero ser muy categórico. Armaron una propuesta en la mesa de diálogo multisectorial en contra de CONAPE, repitiendo mentiras. ¿Qué tipo de mentiras? Mintiendo, digamos, con el nivel de incobrables que maneja la institución. Decía, más, de hecho, por ahí hay un audio que nosotros tenemos del señor ministro de Hacienda. Don Elian Villegas. Donde incluso dice, digamos, de que la institución tiene una cartera incobrable de más de 5.000 millones de colones, lo cual es totalmente falso. Mentiras cuando dicen que finalmente vender la cartera de CONAPE no representa cerrar la institución. Eso quiero también dejarlo muy claro, porque lo pongo en esos términos, tal vez un poco para hacerlo más gráfico. Es como que yo le diga a usted que no voy a vender su casa, que simple y sencillamente lo que voy a hacer es que me voy a llevar el techo, me voy a llevar las divisiones internas, me voy a llevar los muebles, me voy a llevar el piso y al final le voy a dejar, como dicen vulgarmente, el cascarón. Entonces, no estoy vendiendo su casa, solo estoy desmantelándola, ¿verdad? Y dejándola en pie, las paredes, pero finalmente de ahí está claro que las 4 paredes ahí finalmente no cumplirían el propósito que está llamado a cumplir una casa. Se financia con un 5%, ¿verdad?, de aporte que dan los bancos en esas llamadas cargas parafiscales, pero sí, también un buen porcentaje proviene de ingresos justamente que generan el pago de los créditos. Entonces, ¿cómo se seguiría financiando CONAPE si le quitamos los ingresos que vienen del pago de los créditos? Muchas gracias. Precisamente ahora que usted me hablaba del tema del patrimonio, estamos hablando que el principal activo que tiene la institución precisamente es su cartera de crédito, ¿verdad? Es la fuente de recursos más importante. Cerca del 60% de las nuevas operaciones que financia la institución se hacen a través de la recuperación de su cartera. Entonces, esto equivaldría, repito, a quitarle el principal activo, a llevarse, que ese es otro tema. Hablan, digamos, y eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizan, ¿verdad? Es que en esto finalmente, ¿verdad?, hay toda una intencionalidad de fondo. El lenguaje que utilizan, no estamos vendiendo CONAPE, estamos vendiendo su cartera, ¿verdad? Y ciertamente mucha gente en la Asamblea Legislativa, asesores de diputados me han dicho, Julio, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de vender la cartera? El otro tema es que es solo por una única vez, se plantea. Sí, por una única vez, porque ya no queda nada. O sea, por una única vez porque están llevándose de un solo el trabajo de 44 años, porque esa cartera, repito, representa el principal activo de la institución que ha venido construyendo a lo largo de 44 años. Entonces sí, por una única vez porque ya no quedaría nada, no quedaría más, ¿verdad? O sea, prácticamente equivale a ese trabajo de los 44 Si se trasladara la cartera, que se habla más o menos unos 400 millones de dólares al Banco Popular, ¿cómo haría, con qué dinero CONAPE podría financiar nuevos créditos en caso de que se hiciera esa operación? Esa es la otra mentira. La otra mentira es decir que esto representaría un ingreso de 400 millones de dólares para el gobierno o para el Ministerio de Hacienda. Esto porque la otra particularidad de CONAPE es que su cartera está compuesta por, en este caso, un gran porcentaje de las operaciones que están en la fase de cobro y, digamos, estamos hablando que, digamos, de las 50.000 operaciones que actualmente mantiene la institución, 38.000 en promedio están en la fase de cobro y las otras 12.000 están en la fase que nosotros llamamos de desembolsos. ¿Qué es la fase de desembolsos? Que esta es una de las particularidades que no podría atender la banca, porque estamos hablando de naturalezas distintas, ¿verdad? La banca no podría atender el hecho de darle seguimiento académico a los estudiantes. Finalmente, el tema de CONAPE no es el otorgamiento de crédito como su principal resultado, como el producto que busca alcanzar, no, es la promoción social, es
darle un financiamiento a un estudiante y acompañarlo durante toda su carrera hasta que se convierta en un profesional, hasta que tenga un título que lo respalde y finalmente pueda insertarse en el mercado laboral. En ese interín pasan 4 o 5 años, que normalmente son lo que duran las carreras universitarias, y durante ese proceso se le van haciendo desembolsos paulatinos por cuatrimestre o semestre, según corresponda, hasta el final de su carrera. ¿A qué equivale eso? Estamos hablando de que 12.000 operaciones están en esa situación, ¿verdad? 12.000 operaciones. Entonces esto equivale a que, dentro de la propuesta se hable que se van a trasladar al Banco Popular todas las operaciones que tengan un contrato formalizado con la institución. Bueno, resulta que de esa cartera, de esos 400 millones de dólares que dicen, hay 12.000 operaciones que tienen contrato formalizado con la institución, pero que en este momento no representan ningún ingreso para la institución, sino más bien un compromiso de desembolso por los siguientes 4 o 5 años. Entonces estamos hablando de que ahí, de un solo, estaríamos pasando de 400 millones de dólares a más o menos 265 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, y de esos 265 millones de dólares, estamos hablando que lo que se plantea es que el banco que lo adquiera o a quien se le venda, obviamente se le va a tener que ofrecer o otorgar un descuento de alrededor del 40%. O sea, esto nos deja más o menos por un monto neto final de aproximadamente 175 millones de dólares según los últimos datos. Entonces ya estamos hablando que es menos de la mitad del dinero que han dicho aportaría CONAPE a la grave crisis fiscal. En términos comparativos estamos hablando que el monto que finalmente representaría CONAPE no alcanza ni para pagar mes y medio de la planilla del Estado. Entonces aquí lo que nosotros hemos planteado es, ¿valdrá la pena sacrificar una institución clave en un momento clave de la historia de este país, donde más bien, lejos de debilitarla, se le debería inyectar recursos? Con muchos de los que hemos hablado, muchas de las autoridades y que entienden, o sea, que tienen una visión más clara, más profunda del Estado social de derecho y de lo que representan una institución como CONAPE. Muchos han dicho, pero es increíble que no se hayan percatado que más bien a una institución como CONAPE hay que inyectarle recursos en este momento para que todas esas personas, todos esos jóvenes que finalmente no han logrado insertarse al mercado laboral o que incluso han perdido su trabajo, qué mejor momento para que ahorita tengan los recursos necesarios para dedicarse a estudiar, a prepararse, incluso sobrellevar la situación de crisis, de pandemia, y que estén en mejor posibilidad de insertarse en el mercado laboral una vez que los efectos de la pandemia hayan bajado. También es como al revés. El dinero de la venta iría directamente al Ministerio de Hacienda. ¿Ustedes no recibirían un 5 de eso o sí? Eso es lo otro. Eso es lo otro, vamos, que incluso hay que tener mucho cuidado con la forma como se plantean las cosas. Porque incluso otro asesor me decía, Julio, pero ¿de qué se preocupan ustedes? Si más bien van a recibir recursos frescos. A ustedes le van a vender la cartera y les van a dar la plata y ya ustedes se deshacen de esa cartera y no tendrían que hacer gestión y no atender eso. O sea, entonces uno realmente se preocupa cuando escucha esas cosas, porque si fuese de esa forma, más bien probablemente nosotros, otra sería nuestra posición. Pero aquí el tema es que no es que venden la cartera de CONAPE en ese caso, es que le quitan la cartera a la institución, que es distinto. Se la quitan a CONAPE, se la dan a un banco y la plata o el dinero se lo dan al Ministerio de Hacienda. Y a nosotros más bien nos desmantelan y nos mandan a cero, ¿verdad? Incluso a ver cómo intentamos gestionar para comenzar a otorgar. Y ojo, que esto también no se ha dicho. Al final de cuentas, se llevan más o menos los 175 millones que eso representaría y dejan a la institución con un compromiso que en este momento ronda los 40 millones de dólares, que son todos esos compromisos que se han adquirido con estudiantes y que tenemos que seguir desembolsando paulatinamente. Entonces, sin duda alguna, estamos hablando que esto equivaldría al cierre técnico de la institución. ¿Cuántas operaciones serían trasladadas al Banco Popular? O sea, ¿cuántos estudiantes podrían tener que empezar a pagarle al Banco Popular en lugar de hacerlo a través de CONAPE? Más o menos en este momento anda entre 38.000 y 39.000 estudiantes. Los que tendrían que hacer frente, porque se ha dicho que no les cambiarían las condiciones y demás. Otra mentira. Está claro de que las naturalezas son distintas.
la banca es la ganancia, es el lucro, es la utilidad, y eso está bien, o sea, porque al final de cuentas, digamos que esa es su naturaleza, generar utilidad, generar ganancia. Entonces, no es que eso esté mal o que nosotros lo veamos mal, o sea, esa es finalmente una de las funciones de la banca, ¿verdad? En el caso de CONAPE es totalmente otra naturaleza, es distinto. Entonces, por definición, las personas que son sujetas de crédito, o más bien que son nuestra razón de ser, que son nuestra población en CONAPE, no son sujetos de crédito en la banca tradicional. Porque en la banca tradicional, para usted ser sujeto de crédito, lo primero que tiene que tener es una capacidad de pago. Tiene que tener ingresos y demostrar que usted está en condición de comenzar a pagar. Y usted, no sé si habrá tenido la oportunidad de tener, algún crédito en algún banco. Vamos, yo lo he tenido y tengo varios y me toca que ser usuario de la banca. Y sé que, por ejemplo, en muchos sistemas, cuando usted finalmente le aprueba un préstamo, casi que antes de girarle los recursos ya le han rebajado la primera cuota, ¿cierto? Sí. Le han rebajado la primera cuota. Entonces, ¿cómo se haría en este caso si estamos hablando que la institución, más bien, desde que inicia un estudiante, durante 4 o 5 años le está desembolsando recursos sin cobrarle un 5? Tiene que haber como un plazo de gracia. Entonces, para ir a la mentira, ¿cuál es la mentira? La mentira es que no podría un banco mantenerle las condiciones a un estudiante, las condiciones que hoy le brinda CONAPE. Una tasa del 5.5% de interés, la más baja del mercado, no se la puede otorgar ningún banco. Hasta 34 meses, digamos, de gracia o adecuaciones de deuda, o sea, finalmente tiempo para que pueda ordenarse y hacerle frente a su obligación. Imagínense usted que ahora que, digamos, derivado de todos los efectos de la pandemia, justo se requirió que la banca pudiera brindarle algunas condiciones de alivio digamos, a todas las personas que son usuarios de los bancos. Y se requirió que tuviera que ir una iniciativa a la Asamblea Legislativa para poder otorgarle 4 meses a las personas, ¿verdad?, usuarios de los bancos. O sea, se requirió de que casi que mediante un trámite rápido en la Asamblea Legislativa se pudiera aprobar para que los bancos pudieran flexibilizar las condiciones y otorgarle 4 meses. Ahora, ¿cómo harían para poder brindarle 34? ¿Verdad? Y estamos hablando que ¿por qué no podrían mantener, por ejemplo, la tasa? Porque uno de los elementos básicos o determinantes de las tasas de interés en la banca justamente es el tema de riesgo, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando usted va a la banca, imagínese usted, digamos que automáticamente, si en este caso la persona que va no tiene capacidad de pago, y justamente como lo hace CONAPE, más bien lo que evalúa es la capacidad de los fiadores, ¿verdad? O incluso cuando no hay fiadores, más bien es una garantía hipotecaria. O imagínense ahorita, digamos, que tenemos un fondo de avales donde la institución, digamos, a través de un proyecto de ley, que ya es la ley 9618, aprobada recientemente, bueno, ya tenemos aproximadamente un poquito más de 2 años de tener esta ley aprobada, que en este caso la institución tiene un fondo de garantía que se convierte en el aval para que muchachos puedan estudiar, sobre todo y fundamentalmente muchachos de las comunidades indígenas. O sea, si hay una persona que puede demostrar su condición de indígena a través de una carta de la Asociación de Desarrollo de su territorio o de una nota del Consejo de Ancianos, donde todavía existe la figura de los consejos de ancianos, o en última instancia por la CONAI, con una nota donde se haga constar que esa persona es de origen indígena, automáticamente entra directo a ser fiado o a ser avalado por ese fondo a efectos de que se le puedan otorgar los recursos y realizar estudios. Entonces, estamos hablando de naturalezas totalmente distintas. Entonces, la banca no podría sostener estas condiciones. Y para hablar de que las sostenga, entonces tendrían que crear un régimen especial que sería como crear otro CONAPE nada más que adscrito a un banco, que en este caso es otro de los temas que no se ha analizado. Eso finalmente terminaría por extinguir o eliminar del mapa el concepto de crédito educativo. Las experiencias
a nivel latinoamericano, a nivel mundial, con relación al tema de crédito educativo, señalan de que el crédito educativo es cuanto más exitoso, cuanto más alejado de la banca esté, porque son conceptos totalmente distintos. Y el gran temor o la gran preocupación es que en el momento de que el crédito educativo pase a un banco, se va a convertir en una línea más de crédito y ahí automáticamente desaparece. Pero si CONAPE no hace esa función social, ¿quién la haría, verdad? Mucha gente en zonas rurales se sabe que ha estudiado bueno, también aquí en el área metropolitana, pero en zonas rurales muy importante, a través de CONAPE. ¿Quién asumiría esa función en caso de que cierren CONAPE? Bueno, lo que están planteando los proponentes es que finalmente esa sería una labor que la podría asumir la banca. Pero este es un tema que nosotros hemos señalado e insistimos. O sea, por ejemplo, de las experiencias más recientes quizás está lo que pasó en Chile, años recientes, ¿verdad? Con toda la movilización de estudiantes. Bueno, finalmente, digamos, en todo ese contexto tuvo que ver justamente el desmantelamiento de un sistema como el que brinda CONAPE en Costa Rica, o la situación en Estados Unidos con la intervención del presidente Obama para poder, digamos, equilibrar la situación que se estaba dando con todo el financiamiento de la educación superior. Ahora, es difícil dar esa lucha cuando tenemos que la Junta Directiva está integrada por miembros del Ministerio de Educación Pública, de Mideplan, del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación. ¿Cómo dar esa lucha ustedes, verdad? Están luchando contra el propio gobierno. Dentro de la institución. Sí, yo he señalado en algunos espacios y lo digo acá, en este momento como institución creo que estamos ante una situación que equivale a estar durmiendo con el enemigo, ¿verdad? Porque, bueno, un grupo importante de funcionarios hemos salido a exigir la renuncia del Consejo Directivo de la institución. ¿Por qué? Porque si hay un consejo directivo que está dispuesto y dice que finalmente se plegaría a una iniciativa del Poder Ejecutivo en esa dirección, no conoce lo que están haciendo en CONAPE. O sea, no han interiorizado, no tienen en su ADN lo que representa el crédito educativo para miles de costarricenses en este país. O sea, CONAPE tiene la posibilidad de cambiar vidas, de transformar vidas. Son miles, cientos, o sea, estamos hablando de 130,000 personas que ha beneficiado la institución, son 130,000 historias de personas a las que CONAPE les ha transformado, les ha cambiado la vida, porque al final sabemos que por excelencia, por definición, así dicho y reconocido por distintos organismos internacionales, el principal movilizador social es la educación. Y justamente CONAPE es una herramienta, es un instrumento para que esas poblaciones tengan acceso a la educación. ¿Y qué otras acciones puedan tomar ustedes para defender esta institución si digamos, la Junta Directiva sigue anuente al proyecto, que tienen que firmar un acuerdo, un convenio con el banco para poder pasar ese proyecto? Usted me decía ahora que ya tienen el apoyo de más o menos 15 diputados y van sumando al alza. Sí, hemos conversado, nos hemos reunido con diputados de todas las fracciones legislativas. Estamos muy esperanzados porque ciertamente encontramos muchos diputados que incluso han sido financiados por CONAPE, ¿verdad? Como el diputado Daniel Ulate, que sin que la institución lo buscara, sin que nadie lo llamara, más bien él llegó a ofrecerse a la institución a decir: aquí estoy para acuerparlos, para trabajar con ustedes, para que evitemos esta situación que a todas luces tendría un perjuicio muy grande para muchas personas. ¿A nivel legal? ¿No pueden tomar ninguna herramienta? No, porque finalmente, bueno, aquí hay un tema que a mí me llena mucho de esperanza y es irónico. Es de alguna u otra forma una ironía, porque nuestro propio Consejo Directivo ha decidido o le ha contestado al diputado Daniel Ulate que irían en esa dirección de finalmente aprobar una propuesta de este tipo. Finalmente, una de las condiciones que se estableció en el acuerdo de la mesa de diálogo es que para que el proyecto pudiera avanzar se requería de un acuerdo del Consejo Directivo de CONAPE y un acuerdo de la Junta Directiva del Banco Popular. Correcto. Entonces, ya el Consejo Directivo, en una decisión equivocada, realmente muy lamentable, pues adelantó criterio de finalmente cuál sería su posición, ¿verdad? Le contestó al diputado Daniel Ulate antes de firmar el acuerdo. Pero ciertamente el acuerdo como tal, para que ellos lo firmen,
no ha llegado. Entonces, digamos que todavía desde la posición incluso de algunos compañeros, no pierdan la esperanza de que finalmente el Consejo Directivo rectifique sobre su posición y, digamos, rechace la propuesta. El otro tema que a mí me llena particularmente de esperanza es que finalmente yo esperaría que el mismo Banco Popular, que haya personas y hayan representantes, tanto de la Junta Directiva como en el directorio, que existan personas con una visión más clara, con un conocimiento más profundo de lo que representa CONAPE, y que también ellos podrían finalmente, digamos, rechazar esta propuesta. Que sean quienes detengan rechazar esta propuesta, y creo yo que ponerse una flor, como es en el ojal, más bien siendo ellos los que permitan no se incurra en este error histórico. Es un error histórico. CONAPE es una conquista social, es una institución clave para el Estado en este momento. En este momento, lejos de debilitarla, más bien se debería fortalecer. Bueno, don Julio, le agradezco muchísimo su presencia. Quiero indicarles, amigos televidentes, que invitamos también a don Efraín Miranda, que es el secretario ejecutivo de CONAPE, y también yo conversé con don Carlos Rodríguez, que es el presidente de la Junta Directiva. Ninguno de los dos accedieron a participar de este programa, pero les dejamos las puertas abiertas si en alguna otra oportunidad quisieran hacerlo. Les agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar en Extra Economía.